Hola gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien porque yo sí lo estoy luego de hace 2 días de subir mi video de mi predicción a la gran final del Mundial de Clubes 2025, si gustan, vayan a verlo luego de ver este video o si no también pueden ir a ver ese video primero y luego regresan acá, ustedes deciden gente. Soy su buen amigo amante de cómo solitos se autohumillan los pseudo periodistas deportivos en Telenacional, Ñerickson. Bienvenidos y bienvenidas a otro video más de Pambol, donde les traigo la tercera parte de descensos en el fútbol. Sin más que decir, comencemos. El descenso del AC Milan en la temporada 1980-1981 fue un hecho histórico y profundamente simbólico. No ocurrió por una mala campaña en la cancha, sino por su participación en uno de los escándalos más graves que ha enfrentado el fútbol italiano, el Totonero. Por primera vez, un club tan importante era relegado por razones extradeportivas. A inicios de los años 80, las autoridades italianas descubrieron una red de apuestas ilegales que involucraba jugadores, dirigentes y apostadores. Esta red influía en los resultados de los partidos de la Serie A y la Serie B, lo que alteraba directamente la competencia. El 23 de marzo de 1980, la investigación estalló públicamente, hubo detenciones en estadios, y las repercusiones no tardaron en llegar. El AC Milan, entonces dirigido por Felice Colombo, fue uno de los clubes más comprometidos. Las pruebas confirmaron la implicación de miembros del cuerpo directivo y del plantel. A pesar de haber terminado en una posición que le permitía mantenerse en la Serie A, el club fue descendido administrativamente a la Serie B. Las sanciones fueron contundentes. Colombo fue inhabilitado de por vida. Jugadores como el portero Enrico Albertosi fueron suspendidos. Clubes como Lazio también descendieron, mientras que Perugia y Avellino recibieron penalizaciones deportivas. El golpe institucional y deportivo fue enorme. Además del daño a su imagen, el club enfrentaba problemas económicos que lo colocaron cerca del colapso. En ese momento, Giuseppe Farina asumió la presidencia con el objetivo de sostener al Milan en medio de la crisis. Aunque lograron regresar a la Serie A en 1981, los cimientos seguían débiles. El regreso fue breve. En la temporada 1981-1982, el equipo no logró mantenerse. Terminó en el lugar 14 de la tabla y descendió nuevamente, esta vez por razones deportivas. Este segundo golpe dejaba claro que el club aún no había superado del todo las secuelas del escándalo. En 1982-1983, el Milan volvió a ganar la Serie B y regresó a la máxima categoría. Pero su situación seguía lejos de ser estable. Fue entonces cuando, en febrero de 1986, llegó el punto de inflexión definitivo. Silvio Berlusconi compró el club. Con él llegaron inversión, organización y ambición. Berlusconi no solo aportó recursos económicos, también cambió la mentalidad del club. Apostó por nombres clave como Arrigo Sacchi y Fabio Capello en el banquillo, y por futbolistas que marcaron época. Franco Baresi, Paolo Maldini, Ruud Gullit, Marco van Basten, entre otros. Lo que vino después fue una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol. 2 Copas de Europa consecutivas en 1989 y 1990. 4 Scudettos en la década del 90. La Champions League de 1994, con una histórica goleada 4-0 al Barcelona. Títulos internacionales como Supercopas de Europa y Copas Intercontinentales. Con Sacchi y Capello, el Milan se convirtió en un modelo de juego y éxito. Y con Carlo Ancelotti, la historia continuó. 2 Champions League más en 2003 y 2007. Un Scudetto en 2004. Varias Supercopas y una Copa Mundial de Clubes. Sin embargo, tras la salida de Ancelotti y el retiro de varios referentes, el club entró en una fase de irregularidad.
Aunque Massimiliano Allegri logró un título de liga en 2011, fue el último en más de una década. La falta de renovación y una política deportiva inestable llevaron al Milán a perder protagonismo. Durante los años 2010, el club vivió una etapa de transición marcada por problemas financieros, cambios frecuentes en la dirección técnica y administrativa, y resultados alejados de la élite. En 2017, Berlusconi vendió el club a un grupo de inversores chinos, pero la gestión fue ineficiente. Al año siguiente, Elliott Management, un fondo estadounidense, tomó el control. Su enfoque fue distinto: estabilizar la economía, reducir deudas y apostar por un proyecto joven y sostenible. En 2022, el club fue adquirido por Redbird Capital Partners, con una visión de crecimiento más ambiciosa, tanto en lo deportivo como en lo comercial. A partir de entonces, el Milán comenzó a recuperar terreno. En la temporada 2021-2022, volvió a ganar el Scudetto tras 11 años. En 2022-2023, llegó a las semifinales de Champions League, cayendo ante el Inter. En las campañas 2023-2025, el club ha mantenido regularidad en la serie y presencia constante en Europa, consolidando su recuperación. El descenso de 1980, marcado por el escándalo del Totonero, fue un golpe devastador. El que siguió, por razones deportivas, confirmó que el club necesitaba más que una solución inmediata. Requería una transformación total. Esa transformación llegó con Berlusconi, y más adelante con proyectos que, aunque enfrentaron altibajos, han devuelto al Milán a la conversación entre los grandes. Hoy, el club combina historia, juventud y ambición. Busca seguir creciendo, mantenerse en la élite y construir un nuevo ciclo de gloria que esté a la altura de su legado. El descenso del Club Sport Emelec a la Serie B del fútbol ecuatoriano en 1980 fue un hecho inédito en su historia. Para un club con tanta tradición y un fuerte espíritu competitivo, perder la categoría representó un golpe difícil de asimilar, y marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A diferencia de descensos en otros contextos internacionales, como el recordado caso del AC Milan tras el escándalo totonero, lo de Emelec se explicó por lo que sucedió dentro del campo, con un rendimiento colectivo que no alcanzó los niveles esperados. Si bien también hubo señales de desajustes institucionales, el peso de lo deportivo fue determinante. El campeonato ecuatoriano de aquel año tenía una estructura muy exigente. Se jugaba en 2 etapas, cada una con 10 equipos. Los 2 últimos al final de cada fase perdían la categoría. Un formato que no daba espacio para el error. Emelec no logró adaptarse a ese ritmo. En la primera etapa, firmó una de sus campañas más discretas. Apenas 4 victorias en 18 partidos. 6 empates, 8 derrotas. 13 goles a favor y 21 en contra. La falta de contundencia fue evidente. En 7 partidos, el equipo no logró anotar. Y aunque la defensa no fue la más frágil del torneo, tampoco pudo sostener resultados cuando el ataque no respondía. La presión fue creciendo y terminó afectando el rendimiento general. El descenso se confirmó en la última jornada, con una dura derrota 4-0 ante su clásico rival, el Barcelona de Guayaquil, en el Estadio Modelo de Guayaquil. Un cierre doloroso que reflejaba todo lo que se arrastró a lo largo del torneo. Si bien no hubo escándalos fuera del campo, la situación dejó al descubierto algunos vacíos en la gestión del equipo. Por un lado, la calidad del plantel no era la ideal, lo que podría apuntar a una falta de inversión adecuada. Por otro, la toma de decisiones internas, tanto deportivas como institucionales, parecía no estar alineada con las exigencias del campeonato. Sin embargo, la reacción fue rápida. En 1981, Emelec consiguió el ascenso inmediato, demostrando que la base institucional seguía siendo sólida y capaz de corregir el rumbo en poco tiempo. A partir de ahí, el club no solo volvió a primera, sino que inició una etapa de consolidación y protagonismo en el fútbol ecuatoriano. Campeón nacional en 1988.
Bicampeón en 1993 y 1994 con Salvador Capitano. Participaciones destacadas en torneos internacionales, incluyendo una semifinal en la Copa Merconorte 2000. Ya en el siglo XXI, bajo la presidencia de Nasib Neme, Emelec vivió una de sus épocas doradas. Tricampeón nacional en 2013, 2014 y 2015. Campeón nuevamente en 2017. Reconocido por la IFFHS como el mejor equipo del mundo en junio de 2010, en plena racha positiva de resultados. Durante esa gestión, el club se modernizó a nivel administrativo, mejoró su infraestructura, con una remodelación completa del estadio George Caldwell, y estableció un modelo de contrataciones más enfocado, lo que permitió mantener al equipo competitivo durante varios años. Pero desde 2018, Emelec ha entrado en un periodo menos regular. No ha vuelto a levantar un título nacional. Ha tenido eliminaciones tempranas en torneos internacionales. Y ha cedido terreno frente a clubes como Barcelona, Guayaquil, Liga Universitaria de Quito e Independiente del Valle. La temporada 2023 fue especialmente preocupante. El equipo estuvo muy cerca de repetir el descenso, pero logró salvarse en las últimas fechas. Esta situación generó cuestionamientos dentro y fuera del club. Con la salida de Nasib Neme en 2022 y la llegada de José Pilelli como nuevo presidente, comenzó una etapa de transición. Las temporadas 2024 y 2025 han estado marcadas por la búsqueda de estabilidad. Aunque ha habido momentos de mejoría, el equipo aún no logra recuperar la constancia necesaria para competir por el campeonato. El descenso de 1980, aunque fue un episodio doloroso, sirvió como una lección que impulsó al club a reconstruirse y a evolucionar. Desde entonces, Emelec ha sumado títulos, ha modernizado su estructura, y ha dejado huella en el fútbol local e internacional. Hoy, atraviesa una etapa de ajustes. El desafío es claro: adaptarse a las nuevas exigencias del fútbol ecuatoriano y volver a pelear en los primeros planos. Y aunque el camino no sea sencillo, la historia del bombillo demuestra que sabe cómo levantarse en los momentos más difíciles. El descenso de Racing Club de Avellaneda en 1983 representa uno de los capítulos más significativos en la historia del fútbol argentino. La academia, uno de los 5 grandes del país, vivió su única pérdida de categoría en medio de una crisis profunda que se gestó durante años y que terminó impactando tanto en lo institucional como en lo deportivo. Durante los primeros años de la década del 80, Racing ya mostraba señales de deterioro. El club atravesaba una grave situación económica, con deudas que complicaban el pago de salarios y provocaban un ambiente interno lleno de incertidumbre. Como consecuencia, la dirigencia se vio obligada a vender jugadores importantes, como Gabriel Calderón y Julio Larticoechea. Muchas veces en condiciones poco favorables, y sin la posibilidad de incorporar reemplazos a la altura. El estadio Presidente Perón, símbolo del club, también fue afectado, clausurado en 1981 y nuevamente en 1983 por fallas estructurales. Racing se vio obligado a jugar como local en estadios rivales, lo que redujo su ingreso económico, su identidad y su fortaleza como anfitrión. En lo dirigencial, los cambios eran constantes y la falta de un proyecto sólido a largo plazo era evidente. En 1983 asumió Enrique Tadeo como presidente, heredando una situación límite. Sus intentos por sostener al club con una línea ética y transparente no fueron suficientes para revertir un deterioro que ya parecía irreversible. En lo deportivo, la historia tampoco era distinta. Desde los años 70, Racing acumulaba campañas irregulares. Con el sistema de promedios vigente, cada temporada sin buenos resultados pesaba más. Ya en 1975 el equipo había recibido 91 goles. En 1977 y 1982 se salvó del descenso en la última fecha. Para 1983, el margen era mínimo. El plantel, debilitado por las ventas, también sufrió bajas por lesiones, como la de Gustavo Costas.
y vivió una constante rotación de entrenadores. Ni siquiera el regreso de Juan José Pizzuti, histórico DT del club, logró frenar la caída. Finalmente, el 18 de diciembre de 1983, Racing selló su descenso tras caer 4-3 ante Racing de Córdoba, en un reabierto cilindro que no pudo cambiar el destino. La derrota y los incidentes posteriores marcaron el final de una etapa compleja y dolorosa. Lejos de resignarse, el club enfrentó el desafío de la Primera B. En 1984 no logró el ascenso, pero en 1985 regresó a la Primera División tras consagrarse en el torneo octogonal. Fue un alivio para la hinchada, que nunca dejó de acompañar, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, el regreso a la máxima categoría no significó estabilidad. En los años siguientes, Racing mantuvo una fuerte inestabilidad institucional y deportiva, y la situación financiera siguió empeorando. La década del 90 se convirtió en una de las más críticas para el club. En 1999, llegó el punto más bajo. El club fue declarado en quiebra judicial. La frase Racing Club ha dejado de existir, pronunciada por la síndico Liliana Ripoll, sintetizó el colapso. Pero la reacción fue inmediata. Hinchas, exjugadores y dirigentes se movilizaron para evitar la desaparición. Para salir adelante, el club fue intervenido y su gestión pasó a manos de la empresa blanquiceleste Sociedad Anónima en el año 2000. La medida permitió ordenar parcialmente las cuentas y reestructurar la institución, aunque no estuvo exenta de controversias. En lo deportivo, el cambio dio sus frutos rápidamente. En 2001, Racing fue campeón del torneo Apertura, dirigido por Reinaldo Mostaza Merlo. Fue el primer título local en 35 años y significó una explosión de alegría para una hinchada que nunca había dejado de creer. En 2008, la gestión volvió a manos de sus socios. Con el regreso a la autogestión, Racing inició una nueva etapa con mayor compromiso institucional y una visión de largo plazo. Desde 2013, bajo la presidencia de Víctor Blanco, el club ha vivido un proceso de crecimiento sostenido. Se lograron estabilidad financiera, inversiones en infraestructura como el predio Tita Matiusi y la renovación del estadio, y un proyecto deportivo ordenado y competitivo. Los resultados no tardaron en llegar. Campeón de la Superliga 2018-2019 bajo el mando de Eduardo Coudet. Trofeo de Campeones 2019. Supercopa Internacional 2022. Recopa Sudamericana 2025, uno de los títulos más importantes en la historia reciente del club. Además, Racing se consolidó como un habitual participante de torneos internacionales, volviendo a competir con regularidad en la Copa Libertadores y la Sudamericana, y manteniéndose entre los equipos protagonistas del fútbol argentino. El descenso de 1983 fue un punto de inflexión. No solo marcó el final de una etapa, sino que abrió un camino largo y complejo de reconstrucción. A través del esfuerzo colectivo, Racing logró levantarse, superar la quiebra, reorganizar su estructura y volver a competir al más alto nivel. Hoy, Racing es una institución sólida, con un presente estable y una proyección clara. Su historia reciente es prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, los clubes pueden reinventarse y volver a ser protagonistas. El descenso del Club Atlante en el Clausura 2014 marcó un antes y un después en la historia de una de las instituciones más tradicionales del fútbol mexicano. No fue solo una mala temporada, fue la culminación de varios años con resultados irregulares, decisiones cuestionables y una desconexión entre el proyecto deportivo y la gestión fuera del campo. La pérdida de la categoría no fue repentina. El equipo arrastraba un bajo promedio de puntos por torneos, que en el sistema del cociente terminó siendo determinante. Durante ese periodo, Atlante mostraba una preocupante falta de consistencia. Los empates y derrotas superaban con claridad a las victorias, y eso hacía imposible generar una racha positiva. En ofensiva, el equipo generaba ocasiones, pero le faltaba contundencia.
Uno de los ejemplos más evidentes fue el arranque del Clausura 2014, cuando ante León erraron 2 penales que pudieron cambiar el rumbo del torneo. En defensa, la historia no era distinta, errores puntuales y fragilidad en momentos clave les costaban puntos valiosos. La presión por evitar el descenso terminó afectando el rendimiento. A eso se sumaron constantes cambios en la dirección técnica, lo que impidió desarrollar una idea clara de juego. Y aunque había futbolistas con experiencia, la plantilla no tenía la profundidad necesaria para competir al máximo nivel jornada tras jornada. El golpe final llegó en la jornada 15 de ese Clausura 2014, tras una derrota por 4-3 ante Santos Laguna. Así se consumó un descenso que, más allá de lo futbolístico, reflejaba problemas más profundos. A nivel institucional, el club también atravesaba momentos difíciles. Desde su mudanza de la Ciudad de México a Cancún en 2007, nunca logró consolidar una base sólida de aficionados, ni alcanzar la estabilidad financiera que se esperaba con el cambio de sede. Las decisiones deportivas tampoco ayudaron. Hubo contrataciones que no rindieron lo esperado y salidas de jugadores importantes que debilitaron al equipo. El Atlante no tenía una visión a largo plazo clara. Faltaba un proyecto que integrara lo deportivo y lo administrativo, y los problemas económicos no tardaron en hacerse notar. El endeudamiento limitó la inversión en refuerzos y en infraestructura, mientras que la constante inestabilidad en la dirigencia dificultaba cualquier intento de reconstrucción. Tras el descenso, el club se instaló en la División de Plata y comenzó un camino largo, con varios intentos de regresar a la máxima categoría. Participó en múltiples liguillas, incluso alcanzando finales, pero el ascenso seguía siendo esquivo. La presión aumentaba, y con ella, la rotación de técnicos y las complicaciones financieras. En 2020, con la creación de la Liga de Expansión MX y la suspensión temporal del ascenso y descenso, el panorama cambió por completo. Ese mismo año, Atlante regresó a la Ciudad de México, al Estadio Ciudad de los Deportes, lo que permitió reconectar con su afición histórica y recuperar parte de su identidad. A partir de entonces, el club logró estabilizarse. Bajo la gestión de Emilio Escalante, Atlante se convirtió en uno de los equipos más competitivos de la liga, ganando los títulos de la Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, además del Campeón de Campeones 2021-2022. Esta etapa marcó un resurgimiento deportivo, aunque con una gran limitante: no había posibilidad de ascender, por la moratoria vigente en el fútbol mexicano. Esa situación ha generado frustración. El club incluso inició un proceso legal ante el TAS, que luego decidió abandonar, lo cual sugiere que podría estar explorando otras vías, como adquirir una franquicia, si la Liga MX decide expandirse. Ahora, con la remodelación del Estadio Azteca y la llegada de nuevos equipos a la Ciudad de México, Atlante anunció un nuevo cambio de sede: se mudará a Zacatepec, Morelos, a partir de la temporada 2025-2026. Este será un nuevo reto para la institución, en lo deportivo, lo logístico y lo emocional. A más de una década de su descenso, Atlante ha mostrado una notable capacidad de adaptación y fortaleza. Ha reconstruido su estructura, ha ganado títulos, y ha mantenido viva su historia. Sin embargo, el regreso a la primera división sigue siendo un objetivo pendiente, uno que no depende solo de lo que ocurre en la cancha, sino de decisiones mucho más amplias, que afectan el futuro del fútbol nacional. Y por último, el descenso de Cruzeiro en 2019 marcó uno de los capítulos más duros en la historia reciente del fútbol brasileño. Por primera vez en casi un siglo, un club histórico, ganador de múltiples títulos nacionales e internacionales, perdió la categoría. Lo que parecía impensado terminó convirtiéndose en realidad tras una temporada llena de inestabilidad, decisiones erráticas y una profunda crisis institucional. El equipo llegaba de años exitosos, con títulos como las Copas de Brasil en 2017 y 2018, pero en el Brasileirao 2019, el rendimiento fue muy distinto.
Desde el inicio del torneo, Cruzeiro mostró una caída pronunciada en su nivel de juego. El equipo no logró encontrar regularidad ni respuestas dentro del campo. La rotación constante en el banquillo fue un síntoma claro del desconcierto. Mano Menezes fue reemplazado por Rogerio Ceni, quien a su vez fue sustituido por Adilson Batista. Ninguno logró darle al equipo una identidad ni generar una reacción contundente. La presión creció jornada tras jornada. A pesar de contar con futbolistas de experiencia, el plantel nunca funcionó como conjunto. La falta de contundencia ofensiva, sumada a una defensa endeble, reflejó las dificultades deportivas. Además, problemas como los salarios impagos afectaron el ánimo del grupo y profundizaron el mal momento. El desenlace llegó el 8 de diciembre de 2019. Cruzeiro necesitaba ganar y esperar un tropiezo de Ceará. Sin embargo, cayó por 2-0 ante Palmeiras en el Mineirão. La derrota, sumada al empate de Ceará, selló el descenso. Las escenas en las tribunas mostraron la magnitud del golpe, frustración, enojo y disturbios que obligaron a suspender el final del partido. Pero el rendimiento deportivo fue solo una parte del problema. En el plano institucional, el club atravesaba una crisis profunda. La gestión encabezada por Wagner Pires de Sá fue señalada por graves irregularidades administrativas y financieras. En mayo de 2019, investigaciones judiciales revelaron presuntos casos de lavado de dinero y falsedad documental en la directiva. El club arrastraba deudas con jugadores, empleados y otros equipos. Las decisiones deportivas tampoco ayudaron. Ventas apresuradas de jugadores clave, fichajes sin impacto y una planificación sin rumbo. Todo esto generó un círculo vicioso que terminó con Cruzeiro perdiendo la categoría. Tras el descenso, el panorama no mejoró de inmediato. En 2020 y 2021, el equipo no logró regresar a la Serie A. Las campañas en la Serie B fueron irregulares, y la inestabilidad continuó afectando al club tanto dentro como fuera del campo. El cambio más importante llegó en diciembre de 2021. Ronaldo Nazário adquirió el 90% de la SAF del club, dando paso a un nuevo modelo de gestión. Se inició una reestructuración económica y deportiva con el objetivo de sanear las finanzas y devolverle al club su competitividad. En 2022, los resultados empezaron a llegar. Cruzeiro se coronó campeón de la Serie B y logró el tan esperado ascenso. Fue un punto de inflexión, que marcó el inicio de una etapa más ordenada y prometedora. En 2023, ya en la Serie A, Cruzeiro cumplió con su principal objetivo: mantenerse en la máxima categoría. Además, logró la clasificación a la Copa Sudamericana, lo que representó un nuevo paso en su recuperación. En 2024, el club alcanzó la final de la Copa Sudamericana. Aunque perdió ante Racing Club, llegar a esa instancia demostró que Cruzeiro volvía a competir en el plano internacional, con un proyecto más sólido. Ese mismo año, Ronaldo vendió su participación en la SAF al empresario Pedro Lourenço por 600 millones de reales. Con esta nueva etapa, comenzó una fase de mayor inversión y planificación a largo plazo. El objetivo: consolidar al club en la élite del fútbol brasileño. A lo largo de la temporada 2024-2025, Cruzeiro ha mantenido un rendimiento competitivo en el Brasileirão. Con una estructura financiera más sólida y un plantel cada vez más reforzado, el club apunta a clasificaciones internacionales y, eventualmente, a pelear por títulos. Lo que ocurrió en 2019 fue más que un simple descenso, fue el resultado de una combinación de errores dirigenciales, crisis económica y rendimiento deportivo en declive. Pero también marcó el inicio de una reconstrucción profunda. Hoy, con nuevas bases, Cruzeiro intenta escribir un nuevo capítulo en su historia, más estable, más competitivo y con una visión clara hacia el futuro. Bueno gente, estos fueron otros 5 equipos más que descendieron en algún momento de su historia. Si creen que faltan algunos equipos por mencionar en este top, déjenme saber sus opiniones o sugerencias en los comentarios. Vamos, no sean tímidos y tímidas, que no muerdo, a menos que hagan bailar bachata, porque haría el ridículo, así que, mejor no, gracias. En fin.
Muchas gracias por ver este video. Dejen su like. Les invito a que se suscriban a mi canal, para vean el variado contenido que hago por aquí, donde encontrarás videos sobre música, anime, luchitas, fútbol, videojuegos, teorías fanfics de animes, o como me gusta llamarlas, historias canónicas en el lore de publicaciones de historias de este canal, cuando me conviene decirlo muy jejejeje, y videos randoms que salen de mi mente creativa, con mi edición más básica que la tabla del 8, y con mi PC del año donde salió este otro teléfono celular. Se los agradecería mucho. Además que es gratis y aportas a que este bonito canal y comunidad crezca aún más. Activa la campanita para que el tío YouTube y el tío TikTok te notifiquen cuando suba nuevo video. No te olvides de compartir este video, y seguirme en las demás redes sociales oficiales del canal que dejaré en la descripción del video o si no estarán apareciendo en este punto del video, donde solamente les publico o aviso que subí nuevo video. Sin más que decir, un saludo y un abrazo psicológico virtual para todos y todas. Y un bechito psicológico en la mejilla para las chicas. Chao a todos y todas. Que la fuerza del balón les acompañe.